Recuerda que también puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Te dejaré los links en la descripción y comentarios. Sin más, comenzamos. La verdad detrás del exorcista. Robbie Mannheim, un joven de aproximadamente 13 o 14 años, vivía con su familia en Maryland, Estados Unidos, durante la década de 1940. Su historia, envuelta en misterio y terror, cuenta que fue presa de la posesión demoníaca. El nombre Robbie Mannheim es un seudónimo utilizado por el historiador Tomás Vial para salvaguardar la identidad real del chico, quien, según se informa, no tenía recuerdos de la posesión después del exorcismo. Este relato ha llegado hasta nosotros a través de más de 40 testigos que confirmaron los eventos extraordinarios que rodearon la vida de Mannheim. A pesar de la reticencia del arzobispo local para revelar documentos oficiales, Thomas B. Allen, un historiador intrépido, logró obtener un diario del exorcismo escrito por uno de los 9 jesuitas que estuvieron presentes en ese trascendental episodio. Gracias a este invaluable recurso, ahora podemos explorar en detalle los acontecimientos que rodearon la posesión y el exorcismo de Robbie Mannheim. El documento tiene 26 páginas mecanografiadas y recoge los testimonios de 48 personas que presenciaron de cerca el endiablado estado de Mannheim. El caso comienza en 1949 en Cottage City, Maryland, en una casa donde vivía una familia con su hijo Robbie Mannheim, nombre ficticio por razones de anonimato, y la abuela del niño. Visitaba regularmente una tía espiritista llamada Harriet, quien introdujo a Robbie en el mundo de la Ouija, pasando de usarla con su tía a hacerlo en solitario. Después de que Robbie empezara estas prácticas, cosas extrañas comenzaron a suceder en casa. En una ocasión, mientras los padres del niño estaban fuera, Robbie y su abuela escucharon arañazos en las paredes. Al principio, creyeron que los sonidos eran causados por ratones, pero después de la visita de exterminadores, confirmaron que no había nada en la casa. A pesar de esto, cada noche continuaban escuchándose los rasguños en las paredes. Además de esto, empezaron a ocurrir otros sucesos que podrían considerarse parte del fenómeno poltergeist, afectando directamente al hijo de la familia, Robbie. Mesas y objetos comenzaron a moverse solos por la casa de forma esporádica. En la habitación de Robbie se escuchaban sonidos extraños, como el ruido constante de una gotera o lamentos oscuros. Los arañazos, que inicialmente eran como rasguños, se volvieron más intensos, como garras arañando la madera, persistiendo durante 11 días seguidos. Los sucesos extraños no dieron tregua en la habitación de la abuela. Allí, un crucifijo se convirtió en el epicentro de fenómenos inquietantes. El objeto sagrado no permanecía en su lugar. Parecía que algo, invisible a los ojos humanos, intentaba constantemente desplazarlo. Los días transcurrían con el crucifijo tambaleándose y vibrando, como si fueran embestidos desde detrás de la pared. Las noches de Robbie se volvieron una experiencia aterradora. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuchaba pasos cercanos a su cama y sentía la inquietante presencia de alguien sobre él. Durante el día, la actividad paranormal tomaba una forma más tangible. Objetos volaban por las habitaciones, dando vueltas alrededor de las sillas donde Robbie se sentaba. A pesar de sus afirmaciones de inocencia, la familia y los parientes que visitaban no podían ignorar la extraña danza de los objetos en la presencia de Robbie. La situación alcanzó un punto crítico el 26 de enero, con la trágica pérdida de la tía de Robbie. Este doloroso suceso impulsó al joven a recurrir al uso de un tablero de Ouija, con la esperanza de establecer contacto con su difunta tía, sin certeza sobre si este acto desencadenó la posesión o simplemente fue un intento de conexión emocional. Lo cierto es que la actividad paranormal no dio tregua y continuó sin cesar desde ese momento. Con el paso del tiempo, la personalidad de Robbie experimentó un cambio notable, tornándose más reservado y sombrío. A pesar de esta transformación en el comportamiento del joven, los fenómenos paranormales persistían, generando creciente preocupación en la familia.
Ante esta situación desconcertante, tomaron la decisión de buscar ayuda externa y contactaron al reverendo Luther Miles, un pastor luterano que, además, mostraba interés y creencia en la parapsicología. El reverendo Miles acudió a la casa de la familia los días 17 y 18 de febrero con la esperanza de entender y abordar los inexplicables sucesos. Durante su visita, confirmó lo inusual de la situación, ya que objetos se movían y caían al suelo de manera violenta en presencia del joven. Convencido de que se trataba de un caso de poltergeist, sugirió la posibilidad de que Robbie estuviera inconscientemente generando los fenómenos. En un intento de obtener más información sobre la naturaleza de estos eventos, el reverendo y la familia decidieron realizar un experimento. Colocaron al niño en posición horizontal para que descansara, con su abuela y madre a su lado. Fue en este momento cuando la realidad pareció desafiar todas las leyes conocidas. El colchón en el que yacía Robbie se elevó en el aire, mientras que la colcha y las sábanas se elevaron como si fueran arrastradas por una fuerza invisible desde las esquinas de la cama. Este fenómeno dejó perplejos a todos los presentes, consolidando aún más el misterio que rodeaba a Robbie y su conexión con lo sobrenatural. Ante la incapacidad del padre Luther para comprender plenamente lo que le sucedía al niño, la familia tomó la decisión de trasladarlo a una clínica de salud mental, con la esperanza de que recibiera la atención adecuada. A pesar de la sugerencia de que el joven asistiera a 3 sesiones, solo participó en 2 de ellas. Se especula que los padres evitaron llevar a su hijo a la clínica debido a la preocupación generalizada de que los pacientes fueran maltratados y sometidos a tratamientos inhumanos. Con la negativa de los padres a continuar con el tratamiento en la clínica, el pastor luterano aconsejó a la familia que buscaran la ayuda de un sacerdote católico. Sin embargo, antes de dar ese paso, acordaron pasar una última noche junto al chico para evaluar la situación más de cerca. Fue durante esa fatídica noche que el reverendo Luther Miles presenció de primera mano la aterradora realidad que rodeaba a Robbie. En el pecho del niño aparecieron arañazos que formaban letras, como si alguien los hubiera trazado desde el interior con un cuchillo. Este escalofriante episodio llevó al padre Luther a considerar por primera vez la posibilidad de un exorcismo y compartió sus preocupaciones con la familia. La intensificación de los fenómenos inexplicables marcó un punto de inflexión, llevando al grupo a considerar seriamente la intervención espiritual como una solución a los tormentos que asediaban a Robbie. Para quienes no están familiarizados con el tema, la posesión demoníaca se manifiesta en 3 formas progresivas. Primero, la infestación, donde el demonio actúa contra la materia circundante y produce fenómenos telequinéticos. Luego, la obsesión, que atormenta a la víctima sin hacerla perder el conocimiento. Por último, la posesión, donde el demonio invade el cuerpo de la persona. Según el pastor Luther, Robbie estaba a punto de pasar a la tercera fase, por lo que insistió en que la familia contactara con un sacerdote católico, ya que, según él, comprenden estas situaciones, refiriéndose a posesiones y exorcismos. La familia finalmente visitó la iglesia de San Jaime en Maryland y se encontró con el sacerdote recién ordenado Edward Hughes. Al principio, él les dio agua bendita y cirios consagrados, considerados remedios infalibles contra el demonio. A pesar de esto, el padre Hughes quedó profundamente preocupado, ya que ocurrieron hechos extraños cuando recibió al joven en su despacho, como el movimiento del teléfono con una mirada del chico y un frío espantoso en la habitación que asustó al sacerdote. Finalmente, el padre Hughes tomó la decisión de visitar la casa de Robbie. Al llegar, encontró al chico en la cama, en un estado extraño, y éste le habló en latín, diciendo: «Sacerdotes de Cristo, si saben que soy demonio, ¿por qué me molestas?». Según el ritual romano, utilizado en los exorcismos aprobados por el Vaticano, la capacidad de hablar o entender un idioma desconocido previamente por la persona es una de las características más comunes de la posesión. Esto suele ir acompañado de fuerza sobrehumana, conocimiento de hechos ocultos o futuros, o una aversión profunda hacia lo sagrado, manifestada incluso hacia medallas, cruces o reliquias. Tras este inquietante encuentro, el padre Hughes no tuvo dudas de que Robbie estaba sufriendo una posesión demoníaca.
Se dice que el sacerdote informó al arzobispo sobre el caso, sugiriendo la necesidad de contactar con un sacerdote especializado en exorcismos. Sin embargo, el arzobispo le pidió a Hughes que se encargara personalmente del asunto. Sin dudarlo, el sacerdote solicitó permiso para llevar a cabo un exorcismo al arzobispo de Washington, quien, de manera inexplicable, concedió la autorización. Este paso marcó el inicio de un enfrentamiento espiritual destinado a liberar a Robbie de las garras demoníacas que lo atormentaban. El ritual romano establece requisitos rigurosos para el sacerdote encargado de realizar un exorcismo. Debe destacarse por su piedad, prudencia y vida íntegra, ser inmune a cualquier deseo de engrandecimiento personal, no confiar en su poder sino en lo divino, y ser de edad madura y respetado no solo por su cargo sino también por sus cualidades morales. Hughes, con sus 29 años, no cumplía con todas estas características. Además, no siguió la instrucción de realizar un estudio profundo del asunto antes del exorcismo, examinando autores aprobados y casos anteriores. A pesar de haber llevado a cabo una confesión general, ofrecido misas y oraciones especiales, e incluso haber ayunado, el exorcismo resultó trágico. A finales de febrero, Robbie fue ingresado en el Georgetown Hospital, dirigido por jesuitas y atendido por monjas, quienes mantuvieron total secreto sobre el exorcismo. Lo ataron con correas a una cama y permaneció acostado con los ojos cerrados, aparentemente tranquilo. Cuando el padre Hughes entró en la habitación con un birrete negro, una casulla púrpura y un aspersor de agua bendita reluciente, Robbie despertó y le ordenó quitarse la cruz que llevaba oculta con voz imperativa. Comenzó a pronunciar juramentos en lenguas semíticas y arameo, y en su pecho aparecieron nuevamente arañazos en forma de palabras difíciles de entender. Hughes se arrodilló junto a la cama con el ritual en las manos, recitó la letanía de los santos en latín y luego el Padre Nuestro, que inicia las oraciones del exorcismo. Sin embargo, al llegar a la frase «Mas líbranos del mal», Robbie logró deshacer una de sus manos y aflojar una pieza de la cama. La monja y el asistente presentes oyeron de repente un grito de Hughes. Robbie había cortado el brazo izquierdo del sacerdote desde el hombro hasta la muñeca, y se dice que se necesitaron más de 100 puntos para cerrar la herida. El exorcismo evidentemente no continuó. Hughes sufrió una crisis nerviosa y dejó la localidad por un tiempo. Los rumores entre los vecinos se esparcieron rápidamente. La desesperación se apoderó de la situación, y el hecho de que el cuerpo de Robbie comenzara a actuar como un tablero de Ouija, formando palabras con arañazos, aumentó la angustia de todos los presentes. Fue en ese momento crítico cuando los padres de Robbie tomaron la decisión de trasladarse a San Luis, donde tenían familiares que podrían brindar apoyo en esta situación aterradora. Allí la familia buscó consejo del padre Raymond Bishop, profesor de teología. Bishop habló con sus superiores y parece que la comunidad jesuita se hizo cargo del asunto. El 9 de marzo, visitó por primera vez a los Mannheim. Les preguntó sobre lo sucedido y realizó aspersiones con agua bendita por toda la casa, especialmente en el dormitorio de Robbie, donde también practicó un exorcismo simple y colocó una reliquia de Santa Margarita sobre la almohada. Todo fue inútil. La reliquia salió disparada, rompió un espejo, y Bishop presenció el frenético movimiento de la cama de Robbie y los arañazos que aparecieron en su cuerpo. Al día siguiente, el padre Viso fue a hablar con el padre William Bowdern, un jesuita de 52 años, responsable de la iglesia de San Francisco Javier, y considerado como un hombre santo para quienes le conocían. Por indicación expresa del arzobispo Ryder, sería el padre Bowdern quien llevaría a cabo el exorcismo el 10 de marzo por la noche. Bishop y Viso hablaron con Robbie y rezaron el rosario con él. El niño parecía tranquilo, pero en cuanto lo dejaron solo en su habitación, volvió a gritar pidiendo ayuda. Poco después, mostraba 2 arañazos en forma de cruz en sus antebrazos, algo que sorprendió a los jesuitas, que en secreto habían llevado una reliquia del antebrazo de San Francisco Javier. Los sacerdotes calmaron a Robbie y elevaron oraciones, pero en cuanto lo dejaron solo, volvió a sufrir una gran crisis. Durante esta, una biblioteca de 25 kilos se movió sola y se colocó ante la puerta de su dormitorio.
Su madre logró entrar por una rendija a tiempo de ver cómo el crucifijo y las reliquias que los sacerdotes le habían puesto se deslizaban solos por su cuerpo hasta quedar a los pies de la cama. Los muebles cambiaron de lugar por sí mismos, y el niño se retorcía de dolor debido a los arañazos y las sacudidas del colchón, que eran frenéticas. El espectáculo era realmente atroz. Días más tarde, tras haber ayunado, celebrado misa y hecho su confesión general, el 16 de marzo por la noche, el padre Bowdern inició el exorcismo que debería prolongarse en sesiones sucesivas hasta el 18 de abril. El ambiente en la habitación estaba tenso y la expectación se palpaba en el aire. El padre Bowdern, con su mirada firme, comenzó pidiéndole a Robbie que reflexionara sobre sus acciones. Era como si toda la habitación estuviera suspendida en un momento crucial. El padre Bishop, encargado de documentar los eventos en un diario, y el padre Jalorand, de 26 años y con la fuerza necesaria para contener el proceso, se prepararon para la tarea que tenían por delante. Rociaron con agua bendita la cama que no dejaba de moverse, mientras recitaban las letanías del ritual. Las palabras resonaban en la habitación, llenas de un poder espiritual que buscaba confrontar a los espíritus malignos. Te ordeno, espíritu impuro, seas quien seas junto con tus compañeros que han tomado control de este siervo de Dios, por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor. Dime mediante alguna señal tu nombre, el día y la hora de tu partida. Inmediatamente aparecieron ronchas rojos y arañazos en la garganta, muslos, estómago, espalda y rostro de Robbie. La habitación resonaba con la tensión del momento mientras el padre Bowdern y sus colegas continuaban el enfrentamiento espiritual. La lucha contra el mal se intensificaba, manifestándose físicamente en el cuerpo del joven poseído. En el pecho de Robbie surgió la palabra infierno, como una especie de marca con letras abultadas hacia afuera, de la que emanaba un poco de sangre. Además, se dibujaron la letra X y la palabra Go en inglés. Bowdern, interpretando estos signos, creía que el demonio se iría en 10 días, ya que la letra X en el alfabeto romano significa 10. Curiosamente, predijo que el demonio abandonaría el cuerpo a través de la orina o los excrementos, y aunque se equivocó en lo primero, acertó en lo segundo, ya que en cada sesión de exorcismo salían grandes cantidades de orina maloliente de Robbie. Desde ese día, la lucha contra el mal ganó terreno. En otra sesión, al preguntarle al demonio su nombre, se dibujó con arañazos sobre el pecho de Robbie la palabra rencor. Cada palabra marcada en la piel del joven era como una ventana a la oscura presencia que lo afligía. Durante el día, Robbie podía ser un joven normal, algo característico de estos procesos, pero solo durante los periodos de crisis que, a veces, duraban horas y que, salvo en raras ocasiones, siempre se presentaban de noche. Parecía ser otra persona. Chillaba, ladraba, reía de manera diabólica, insultaba y maldecía al escuchar las plegarias o el nombre de Jesucristo. La habitación resonaba con los sonidos de la batalla espiritual mientras avanzaba el exorcismo. A medida que la confrontación con el mal continuaba, Robbie experimentaba una transformación notoria. Su comportamiento se volvía cada vez más violento y su voz, ahora profunda y ronca, resonaba con una presencia oscura. Durante las sesiones, el joven poseído no solo gritaba obscenidades, sino que también acusaba a los sacerdotes de actos sexuales terribles, desafiaba con furia las oraciones y llegaba incluso a escupirles. Su cuerpo delgado se arqueaba de manera asombrosa, llegando a tocarse la cabeza con los dedos de los pies. En momentos de frenesí, Robbie cantaba melodías desconocidas, agitaba los brazos desesperadamente, y cuando estaba libre de ataduras, lanzaba puñetazos violentos en todas direcciones. En un intento de reducir el poder del demonio, el padre Bowdern tomó la decisión de bautizar a Robbie Mannheim, quien previamente era luterano, para acogerlo en la Iglesia Católica. Sin embargo, en lugar de calmar la situación, el sacramento provocó una respuesta contraproducente. Después de recibir el bautismo, Robbie se volvió aún más agresivo. La voz del demonio resonaba con más frecuencia durante las crisis, hablaba con autoridad, decía obscenidades con mayor intensidad
y su rostro adoptaba expresiones verdaderamente diabólicas. Las uñas extraordinariamente largas de Robbie arañaban su propio pecho, dejando marcas que testimoniaban la feroz lucha entre el bien y el mal. A medida que la lucha espiritual avanzaba, los momentos difíciles se entrelazaban con intervalos de relativa calma. Estos periodos de tranquilidad eran engañosos, ya que el chico emitía una presencia inquietante que los exorcistas denominaban el roce de Satanás. Hubo ocasiones en las que permaneció sereno durante varios días, creando la ilusión de que la entidad maligna había sido expulsada solo para descubrir que era una artimaña para confundir a quienes luchaban contra ella. Después de vivir un verdadero calvario en la rectoría de la iglesia de San Javier, Robbie regresó a Maryland y posteriormente volvió a San Luis. En abril fue ingresado al Hospital de los Hermanos de los Pobres para continuar con el ritual. Fue en este entorno hospitalario donde el padre Bowdern, afectado por el prolongado ayuno y la constante vigilia, se preparó para la última y decisiva batalla contra las fuerzas oscuras que aún poseían al joven. La fecha clave llegó el 18 de abril, marcando el clímax de un enfrentamiento espiritual que había consumido meses de esfuerzo y dedicación por parte de los exorcistas. A lo largo de todo el proceso, el padre Bowdern mantenía en su mente las palabras que Satanás había pronunciado al principio, la advertencia de no mirar hasta que se dijera una palabra específica y el compromiso de no permitir que Robbie la pronunciara. El padre Bowdern albergaba la esperanza de que, durante la Semana Santa, nuestro Señor liberara a Robbie en el día de su gloriosa resurrección, el Sábado Santo. En la habitación de Robbie, el hermano Cornelio colocó una estatua de San Miguel derrotando al dragón el domingo de Pascua, sin incidentes notables. Sin embargo, la mañana siguiente trajo consigo algo verdaderamente extraordinario. Robbie despertó en un estado furioso, pero esta vez una voz diferente resonó en la habitación. No era la habitual voz maligna, sino una voz confiable y esperanzadora que declaró: «Satanás, Satanás, soy San Miguel. Te ordeno, Satanás, y a los otros espíritus malignos que abandonen este cuerpo en el nombre de Dominus, inmediatamente». Robbie compartió más tarde su experiencia describiendo cómo vio a San Miguel como un hombre hermoso con cabello ondulado, envuelto en una luz blanca radiante. En la mano derecha sostenía una espada ardiente mientras señalaba hacia una fosa con la izquierda. San Miguel se volvió hacia Robbie, sonriendo y dirigiéndole palabras. Aunque durante su trance solo escuchó la palabra Dominus, este fue el momento en que quedó finalmente liberado. Después de estos eventos escalofriantes, Robbie logró retomar una vida normal. Con el tiempo contrajo matrimonio y en un gesto de agradecimiento nombró a su primer hijo Michael en honor al arcángel guerrero que lo rescató en un momento crucial. El padre William Bowdern continuó siendo el pastor de San Francisco Javier hasta 1956. Aunque superficialmente podría parecer que su vida siguió sin mayores cambios, la realidad fue diferente. Sus familiares cuentan que hasta su fallecimiento en 1983, a la edad de 80 años, este valiente sacerdote continuó experimentando sufrimientos, tanto mentales como físicos, como secuela de lo que enfrentó durante aquel inolvidable exorcismo. La batalla espiritual dejó una marca indeleble en la vida de este sacerdote dedicado, quien a pesar de los desafíos permaneció firme en su fe y compromiso con la lucha contra las fuerzas del mal. Su historia, junto con la de Robbie Mannheim, sirve como un testimonio conmovedor de la capacidad de la fe para superar incluso las pruebas más oscuras. Michael Taylor. Michael, el esposo de Christine Taylor y padre de 5 hijos, desempeñaba el trabajo de carnicero en Inglaterra. Su familia, en apariencia, encajaba perfectamente en la típica dinámica de los años 70. Michael, un hombre de unos 30 años con una apariencia promedio y una gran sonrisa, disfrutaba de un matrimonio feliz y amaba a sus hijos. Aunque lidiaba con un persistente dolor de espalda, su vida transcurría sin depresiones u otros problemas mentales.
La tranquila existencia de Michael dio un giro inesperado cuando se vio involucrado en una secta religiosa local llamada el Grupo de la Comunidad Cristiana. Antes de este episodio, ni él ni su familia tenían inclinaciones religiosas, pero un vecino lo invitó a una de las reuniones, llevándolo a conocer al líder del grupo, Mary Robinson, una joven de 22 años. Lo que comenzó como una curiosidad, pronto se transformó en una obsesión para Michael, quien dedicó gran parte de su tiempo a las actividades del grupo. Asistía a servicios, participaba en reuniones de salvación y se sumergía en sesiones de oración personal con Mary. Esta inmersión en el culto afectó su vida familiar y Michael pasaba cada vez menos tiempo en casa. La esposa de Michael, Christine, rubia, atractiva y muy unida a él, comenzó a notar cambios en su comportamiento. Las cosas en casa eran diferentes cuando Michael regresaba, y las sospechas de Christine sobre una posible aventura crecían. Michael, por su parte, confesó experimentar una extraña sensación alrededor de Marie, describiendo encuentros inusuales donde se sentía seducido y vulnerable. Las versiones de la historia divergían, ya que Mary sostenía que Michael la había besado en un encuentro en casa de los Taylor. Rechazó sus avances y lo recordó sobre su amor por Christine. Sin embargo, las tensiones crecieron y Michael confesó sentirse traicionado, buscando inicialmente conocimiento y guía espiritual, pero encontrando algo más en el grupo. El comportamiento de Michael comenzó a alarmar a quienes lo conocían. Perdió su trabajo, experimentó una profunda depresión y su relación con Christine se deterioró aún más. La esposa, preocupada por la transformación de su esposo, finalmente decidió intervenir durante un servicio religioso, acusándolo abiertamente de engañarla con Marie. Lo que sucedió a continuación fue impactante. Michael, lejos de reaccionar con enojo, exhibió una furia intensa. Sus gestos faciales se contorsionaron, casi adoptando una apariencia bestial, mientras se dirigía hacia Christine lanzando obscenidades en diferentes idiomas. La escena generó pánico entre los presentes y Marie temía por su vida. Varios miembros del grupo se apresuraron a contener a Michael, quien continuaba gritando en diferentes idiomas. La intervención llevó tiempo y durante ese periodo tanto Christine como Marie, aterrorizadas, comenzaron a rezar en el nombre de Jesús. Afortunadamente, lograron tranquilizar a Michael lo suficiente como para liberarlo, pero él insistió en no recordar nada de lo ocurrido. A pesar de que el grupo, incluida Marie, aparentemente perdonó a Michael en la siguiente reunión, en casa las cosas no volvieron a la normalidad. Christine ya había notado un cambio en su esposo antes del incidente, describiendo irritabilidad, enojo y depresión. Incluso en público, Michael adoptaba comportamientos extraños, como escupir a las personas y proclamar que era superior a toda la raza humana. La vida de Michael se convirtió en un enigma de experiencias extraordinarias y relaciones tumultuosas, desconcertando no solo a su familia, sino también a los vecinos. Aquella familia que solía ser alegre y bulliciosa, ahora se sumía en un silencio reservado, y conforme la conducta de Michael se volvía más errática, las preocupaciones de quienes lo rodeaban aumentaban. Alguien decidió buscar ayuda en un sacerdote anglicano local. Basándose en las inquietudes compartidas, el sacerdote y un ministro metodista convocaron a un equipo para llevar a cabo un exorcismo. Sorprendentemente, Michael estuvo de acuerdo en participar, y así se unió a su joven esposa para enfrentar esta experiencia que duró toda la noche y parte de la mañana. Durante el exorcismo, la situación se volvió más intensa. Michael sufrió convulsiones, lanzó gritos desgarradores, mordidas y arañazos. Por seguridad, fue amarrado al suelo, comportándose más como un animal salvaje que como un ser humano. Oraciones, confesiones y lecturas de la Biblia resonaron durante horas. Luchaba contra fuerzas que parecían sacadas de lo sobrenatural. Al final de la extenuante sesión, el equipo afirmó haber expulsado 40 demonios de Michael, incluyendo aquellos asociados con incesto, bestialidad y lascivia. Sin embargo, la paz fue efímera. Poco después, se sintió la necesidad de otro intento, ya que se creía que quedaban 3 demonios más.
los de locura, asesinato y violencia, la esposa de uno de los ministros, presente en el exorcismo, insistió en que continuaran, advirtiendo sobre el peligro inminente. Desafortunadamente, la fatiga llevó a ignorar sus palabras, lo cual resultó ser un grave error. Michael regresó a casa con Christine para descansar antes del próximo exorcismo. Sin embargo, 2 horas después de su regreso, la tragedia golpeó con fuerza. Christine fue encontrada muerta, víctima de un acto brutal perpetrado por las manos de su propio esposo. Michael, aparentemente desnudo, había cometido un homicidio grotesco. El horror se extendió más allá de Christine. La suegra de Michael también sufrió. La escena del crimen impactó incluso a los oficiales más experimentados, describiendo a Christine como simplemente destrozada en pedazos. El descubrimiento del asesinato ocurrió cuando Michael, cubierto de sangre y desnudo, fue encontrado vagando por las calles, clamando que la sangre pertenecía al demonio y que ahora estaba liberado. Los oficiales lo detuvieron y al regresar a su hogar para verificar el bienestar de su esposa, se toparon con la escena del crimen. Michael, en un estado aparentemente delirante, confesó a los oficiales que creía que Christine estaba poseída por el demonio y que, al liberarse de la maldad interior, la había destruido. Sin embargo, parecía que los demonios aún controlaban a Michael, y la única salida que veía era la muerte de su esposa. A pesar de enfrentar un juicio por asesinato, fue absuelto bajo los términos de locura. Sin embargo, sus problemas no terminaron ahí. Intentó quitarse la vida en 4 ocasiones, pasando 2 años en un hospital mental y otros 2 en un ala de seguridad. Años después de su liberación, fue arrestado nuevamente y enjuiciado por abuso. Aunque fue declarado culpable, mostró nuevamente el mismo comportamiento perturbador, lo que lo llevó de vuelta a cuidados psiquiátricos. Este escalofriante relato demuestra cómo la posesión demoníaca, si es que alguna vez la hubo, dejó secuelas imborrables en la vida de Michael, llevándolo a cometer un acto atroz que dejó a sus 5 hijos sin madre y marcó a quienes presenciaron esta tragedia para siempre. Gottlieb Inditus nació el 13 de octubre de 1815 en un pequeño pueblo. Gottlieb Inditus, una mujer de origen humilde que creció en la adversidad después de que sus padres fallecieran tempranamente. En su familia, compuesta por 2 hermanos, Andrea y Han, y 3 hermanas, Katarina, Anna y Gottliebin, la responsabilidad de cuidar de sí mismos recayó en los hermanos. A pesar de la pobreza, Gottliebin aprovechó cada oportunidad educativa, asistiendo a la escuela primaria, clases de confirmación y servicios religiosos dirigidos por el pastor Blumhardt. Gottliebin, reconocida por su devoción religiosa, siempre estuvo alerta a visiones más profundas. A pesar de un primer encuentro negativo con la predicación de Blumhardt, decidió asistir regularmente a los servicios dominicales, a pesar de la larga caminata. Aunque en ocasiones mostraba actitudes desfavorables hacia Blumhardt y sufría de trastornos nerviosos con ataques epilépticos ocasionales, su búsqueda espiritual no cesó. La familia Ditus se mudó al pueblo, y en un inquietante giro de eventos, la casa se llenó de fenómenos inexplicables como golpes, movimientos extraños y visiones. Gottliebin experimentó impulsos repentinos y contorsiones extrañas en su cuerpo. Aunque los vecinos notaron algo extraño, las circunstancias de la familia como huérfanos y su situación económica hicieron que sus preocupaciones fueran ignoradas. Después de casi 2 años de inquietud en la casa, la familia Ditus buscó ayuda en Blumhardt, relatándole la aparición que Gottliebin afirmaba ver al pie de su cama, una mujer sosteniendo a un niño muerto, buscando descanso y pidiendo que le entregaran un papel. Blumhardt aconsejó no intentar comunicarse con el ente y sugirió que una de las hermanas de Gottliebin durmiera en la misma habitación. La hermana, perturbada por los golpes, pidió a Gottliebin que investigara juntas la causa de los ruidos. Siguiendo un rayo de luz, descubrieron pedazos de papel manchados de tinta y 3 monedas, una de ellas acuñada en 1828. Tras este hallazgo,
La actividad paranormal cesó durante 2 semanas. Sin embargo, el alivio fue efímero. 2 semanas después, la familia Ditus volvió a ser perturbada por golpes, tanto de día como de noche. La joven no encontraba descanso, y más objetos extraños y polvos curiosos aparecieron en la casa. Blumhardt, sintiéndose obligado a intervenir como pastor principal, formó un equipo de investigación que incluía al alcalde, concejales y familiares. El 9 de junio de 1842, el equipo ingresó a la casa y comenzó la investigación. Fueron recibidos con fuertes golpes en toda la casa, especialmente en el dormitorio de Gottliebin. En 3 horas, escucharon 25 golpes potentes, lo suficientemente intensos como para levantar una silla y hacer vibrar las ventanas. Durante este tiempo, un golpe suave y persistente los llevó a investigar debajo de la cama, sin encontrar nada. Gottliebin informó a Blumhardt que podía oír el sonido de una aparición arrastrando los pies por el suelo. Aunque ella quería identificar esta aparición, Blumhardt temía enfrentarse a algo inexplicable y rechazó su petición. En medio de este misterio, se descubrieron objetos asociados con magia antigua en la casa, incluyendo sal, monedas y huesos extraños. Blumhardt decidió que Gottliebin debería buscar otro lugar para vivir mientras continuaba investigando. En las siguientes semanas, la casa atrajo la atención de personas de todas partes que buscaban presenciar los fenómenos paranormales, aunque incluso algunos sacerdotes católicos intentaron ingresar para comprender el alboroto. Blumhardt y la policía del pueblo negaron el acceso y con el tiempo el interés disminuyó. Después de mudarse a su nuevo hogar, Gottliebin Ditus se encontró nuevamente inmersa en sucesos extraños. Experimentó un ataque que inicialmente parecía epiléptico, pero este duró varias horas, desconcertando al médico llamado para atenderla. Aunque el episodio cesó abruptamente cuando ella pidió agua, la peculiaridad de su comportamiento desconcertó al doctor. Blumhardt y sus ayudantes visitaron a Gottliebin cuando sufrió nuevas convulsiones. Curiosamente, después de rezar, las convulsiones cesaron, solo para reiniciarse cuando ella oraba. Este ciclo persistió durante horas, hasta que Gottliebin logró rezar por sí misma y detener el fenómeno. En este nuevo hogar, el espíritu de la mujer con el niño muerto volvió a visitar a Gottliebin, quien describió la aparición a Blumhardt, revelando que se trataba de una viuda local que él conocía. La viuda, antes de morir, había confesado pecados significativos a Blumhardt, y él intuyó que no encontró la paz después de su fallecimiento. Blumhardt, guiado por su intuición y valentía, decidió entablar una conversación con el espíritu que atormentaba a Gottliebin. Siguiendo las pautas de la Biblia, estableció contacto y dialogó con el espíritu de la viuda, quien confesó haber poseído a otras 7 personas antes de Gottliebin. La situación se complicó con el tiempo, llegando a un punto en el que 425 entidades demoníacas diferentes ocuparon el cuerpo de Gottliebin, aumentando a 1067. Aunque Blumhardt, siendo luterano, inicialmente rechazaba la idea de realizar exorcismos, se dio cuenta de que esta práctica debilitaba a los entes que afligían a la joven. Gottliebin, durante sus episodios, empezó a autolesionarse, sufriendo hemorragias nasales, heridas en el pecho y arrancándose mechones de cabello. En una ocasión sintió una mano ardiente en su cuello, dejando ampollas que tardaron semanas en sanar. El pastor la encontró hinchada de agua, vomitando cantidades sorprendentes de líquido y siendo atacada por figuras parecidas a espíritus. A medida que Blumhardt perseveraba con sus rezos, logró liberar a Gottliebin de múltiples demonios. La joven comenzó a expulsar objetos extraños, desde vidrio y hierro hasta sillas y animales vivos como murciélagos y ranas. En el clímax de su posesión demoníaca, incluso sus hermanos, Katarina y Hans, fueron poseídos. Katarina, durante su posesión, expresó violentas amenazas hacia Blumhardt y tuvo que ser inmovilizada. Mientras estaba inmovilizada, el pastor la sacudió intensamente en un intento por liberarla. Después de 2 años de angustiosa posesión demoníaca, los esfuerzos persistentes de Blumhardt finalmente liberaron a Gottliebin y su familia de las garras del mal.
Las manifestaciones alarmantes cesaron por completo y Gottliebin, así como sus hermanos, se recuperaron. Sin embargo, siempre persistió la duda de si algún demonio aún acechaba en su interior. Marta. La vida de Marta y su madre se volvió una pesadilla en su propia casa debido a fenómenos paranormales. La madre de Marta escuchaba ruidos extraños, crujidos en el suelo y golpes en las paredes. A pesar de la inquietud que esto causaba, la madre no se intimidaba. Sin embargo, la situación empeoró cuando Marta, tras salir del hospital, comenzó a mostrar cambios alarmantes. Marta desarrolló una aversión hacia objetos religiosos y experimentó episodios de rabia extrema, comportamientos nunca antes vistos. Su comportamiento se volvió violento, hablaba sola en diferentes idiomas y movía la cabeza sin motivo aparente. Además, sufría dolores intensos en todo el cuerpo. La madre, desesperada, buscó ayuda en diversas diócesis de España, pero encontró indiferencia o incluso miedo por parte de algunos. Se vio obligada a enfrentar la situación sola por un tiempo, pero lo peor aún estaba por llegar. En un día que quedó marcado en la memoria de ambas, Marta empezó a tener alucinaciones mientras estaban en la sala. Movía la cabeza de manera frenética y su columna se doblaba hacia atrás. La madre, aterrada, recitaba oraciones mientras, para agregar más horror a la situación, el sillón en el que estaba sentada, Marta se elevó como si estuviera levitando. En los días siguientes, la madre intensificó la búsqueda de ayuda y encontró al valiente padre José Antonio Fortea, un religioso de 33 años con experiencia en exorcismos. Comenzaron el proceso el 23 de marzo de 2002 en Alcalá de Henares. En la primera sesión, el padre Fortea intentó comunicarse con los 5 demonios que poseían a Marta. Uno de ellos, sin dar su nombre, admitió estar allí debido a un hechizo realizado por un conocido obsesionado con Marta. En esa sesión se identificaron 4 demonios, Zabulón, Lleno y 2 más sin nombre. A pesar de los esfuerzos iniciales, el padre Fortea necesitó tomar medidas adicionales. Pidió a Marta que revelara las supuestas debilidades de cada demonio. Marta mencionó que no soportaba el sonido de su madre al besar el crucifijo. Al hacer esto, lograron incomodar a los demonios, y el padre Fortea pudo expulsar a 4 de ellos del cuerpo de Marta. Sin embargo, uno de ellos se resistió durante muchos meses. Zabulón, un demonio que se había manifestado en distintas épocas, apareció por primera vez en el siglo XVI en un convento francés y luego en la década de 1950 en Italia. En la tercera ocasión, Zabulón se presentó en el cuerpo de Marta, quien hablaba en diferentes idiomas con voces masculinas y ásperas. Marta se despegaba de la cama, levitaba y pronunciaba palabras ofensivas. Zabulón se negaba a abandonar su cuerpo y permitía la entrada de más demonios, llegando posiblemente a 50. Marta escupía una sustancia viscosa a objetos religiosos, y el padre Fortea relató que en una ocasión, Zabulón le quitó la voz mientras rezaba. La lucha era constante, con numerosos rituales para expulsar a Zabulón. Incluso la madre de Marta participaba activamente. Zabulón prefería comunicarse escribiendo, controlando la mano de Marta para dejar mensajes al cura. Aseguraba que no se sentía cómodo en el cuerpo de Marta, pero obedecía a Satanás para molestar a los presentes. El padre Fortea solicitó la ayuda de arcángeles, especialmente del arcángel Miguel, cuyas plegarias fueron, según él, escuchadas. En una ocasión, durante un exorcismo, aseguran haber escuchado la voz del arcángel Miguel desde el interior de Marta, lo cual fue de gran ayuda. Después de 2 años de arduo trabajo, Marta quedó libre. 4 años después, en 2008, el padre Fortea declaró que Marta estaba feliz y en paz. Cabe destacar que Marta no es el nombre real de la chica, sino un alias creado por el padre para proteger su identidad. Actualmente, su caso de exorcismo es reconocido a nivel mundial. La valentía de la madre y la determinación del padre Fortea lograron librar a Marta de una oscura posesión.
Irina Cornisi. En el año 2005, un hecho aterrador y trágico sacudió una pequeña localidad en Rumanía, conocido como el exorcismo de Tanacu. La protagonista de esta historia fue Irina, una joven de 23 años nacida en 1982, que enfrentó adversidades desde temprana edad. Huérfana y criada en condiciones difíciles, encontró refugio en un monasterio remoto en los Cárpatos, en Tanacu, bajo la supervisión del autoritario padre Daniel Petre. A pesar de las condiciones modestas del monasterio, Irina prefería este entorno a vivir en la pobreza o en la calle. Sin embargo, eventos extraños y perturbadores comenzaron a ocurrir poco después de su llegada. Irina experimentaba arrebatos violentos y episodios en los que se volvía agresiva, dañando propiedades y atacando a otras personas. Estos comportamientos llevaron a la conclusión de que representaba un peligro, siendo enviada a un centro psiquiátrico en Vaslui. A pesar del diagnóstico de esquizofrenia desorganizada, las monjas y el padre Petre del monasterio insistían en que Irina estaba siendo atormentada por demonios o incluso por Satanás. Esta creencia se fortaleció cuando el hermano de Irina afirmó haber visto a un demonio entrar en ella, y ella misma admitió que las voces que escuchaba eran del diablo. A pesar del diagnóstico médico, fue devuelta al monasterio después de 2 semanas. Los episodios extraños persistieron a su regreso, con Irina experimentando convulsiones, gruñidos y autolesiones. Convencidos de que estaba poseída, el padre Petre decidió realizar un exorcismo. Ataron a Irina a una cruz improvisada, la ungieron con aceite sagrado y recitaron numerosas oraciones durante el proceso, que se extendió por varios días. Aunque inicialmente pareció haber tenido éxito, Irina sufrió complicaciones y fue llevada al hospital, donde lamentablemente falleció en el camino. La causa oficial de su muerte fue deshidratación, agotamiento y asfixia, debido a una toalla que le colocaron en la boca durante el exorcismo. El monje Daniel Petre, encargado del exorcismo, defendió sus acciones, alegando que Irina estaba enferma y poseída, y que realizaron el exorcismo de acuerdo con prácticas espirituales. Sin embargo, tras un juicio de 5 años, fue condenado a 14 años de prisión, junto con la Madre Superiora y otras monjas involucradas. El caso causó gran revuelo en Rumanía, generando acusaciones contra el monasterio por la muerte de Irina, aunque una investigación posterior sugirió que la causa probable de su muerte fue una sobredosis de adrenalina administrada por paramédicos en la ambulancia. El padre Petre fue expulsado y deshonrado. A pesar de la controversia, los involucrados mantuvieron su versión de que se trataba de una posesión demoníaca, destacando las complejidades y las creencias arraigadas que rodean este trágico episodio en la historia de Tanacu. Clara Germana Cele. Hace muchos años, en 1906, en Sudáfrica, vivía una joven llamada Clara, cuya vida tomó un giro extraño que dejó perplejos a quienes la conocían. Siendo huérfana y bautizada desde pequeña, a los 16 años, mientras estudiaba en la misión de San Miguel, algo en ella cambió de manera inexplicable. Aunque los motivos de este cambio son desconocidos, entre los vecinos se rumoraba que sus persistentes oraciones y rituales extraños la llevaron a realizar un pacto misterioso. Pronto, Clara comenzó a rechazar objetos sagrados y sorprendió a todos al hablar y comprender idiomas como polaco, alemán, francés y noruego, sin haber recibido enseñanza previa. Además, demostraba clarividencia al revelar secretos de las personas a su alrededor. La gente, impactada por estos comportamientos, confirmó que Clara estaba poseída. En momentos de lucidez, ella misma confesó la posesión a los padres Erasmus y Manuel. Cuando intentaron rociarla con agua bendita, ésta se secaba rápidamente en contacto con su piel. Clara mostraba una aversión evidente a objetos sagrados y emitía fuertes gritos al acercarle un crucifijo. En ocasiones, desafiando las leyes de la gravedad, flotaba medio metro del suelo, ya sea vertical u horizontalmente, permaneciendo rígida, como si fuera algo normal.
El primer exorcismo, llevado a cabo en 1910 y dirigido por los padres Erasmus y Manuel, fue una experiencia extensa que se extendió desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Clara, poseída por fuerzas desconocidas, atacó a los padres y lanzó un rayo a una monja. En otro incidente, mordió a una monja dejándole una marca similar a la mordedura de una serpiente. Tras un año de relativa tranquilidad, Clara volvió a manifestar comportamientos posesivos, lo que la llevó a realizar un nuevo pacto con el diablo. Un segundo exorcismo, nuevamente dirigido por los padres Erasmus y Manuel, se llevó a cabo en 2 días en abril de 1907. La señal de su liberación fue un hedor putrefacto que llenó el aire al finalizar el ritual. Clara vivió 6 años libres de posesiones, pero desafortunadamente, en 1912, a la edad de 22 años, sufrió un paro cardíaco que le arrebató la vida. Su historia, llena de misterio y fenómenos inexplicables, dejó una huella duradera en la memoria de quienes presenciaron sus extraños episodios y los valientes intentos de los padres Erasmus y Manuel por liberarla de las garras de lo sobrenatural. George Lukin. La fascinante historia se inicia cuando Sarah Barber, amiga de Lukins, se dirige al sacerdote local en busca de ayuda para su amigo de toda la vida. Lukins, a lo largo de los últimos 18 años, había experimentado una disminución continua en su salud física y mental, enfrentando convulsiones y expresándose de manera inusual. La situación llegó a su punto más crítico cuando Lukins, con una voz gutural, afirmó estar poseído por un demonio. Según él, este ser infernal convocaba a personas devotas para someterlo a torturas diabólicas. El 13 de junio de 1778, 7 sacerdotes se embarcaron en un exorcismo en la iglesia de Bristol, Inglaterra. Desde el inicio del ritual con cánticos, George Lukins experimentó violentas convulsiones y emitió gruñidos, advirtiendo que su tormento se intensificaría debido al exorcismo. A lo largo del proceso, Lukins pasó por 7 personalidades demoníacas diferentes antes de afirmar que era el mismo demonio. Finalmente, los demonios, aparentemente, fueron expulsados y enviados de regreso al infierno. Este relato increíble nos sumerge en la complejidad de la experiencia de George Lukins y el valiente intento de los sacerdotes por liberarlo de la posesión demoníaca. El drama se desenvuelve en la iglesia de Bristol, un escenario cargado de tensión espiritual y desafío sobrenatural. Las convulsiones y gruñidos de Lukins crearon un ambiente de suspenso, mientras los sacerdotes enfrentaban el desafío de expulsar a los 7 demonios que lo afligían. El exorcismo se convierte en un viaje intrigante a través de las diferentes personalidades demoníacas que se manifiestan en Lukins, cada una con su propia voz y carácter. Este aspecto de la historia añade una capa adicional de misterio y asombro, revelando la complejidad del enfrentamiento entre el bien y el mal que se libra en el interior de Lukins. Finalmente, la expulsión de los demonios y su supuesto retorno al infierno marca el clímax de esta narrativa extraordinaria. El relato no solo presenta un intrigante fenómeno sobrenatural, sino que también destaca la valentía de los sacerdotes al enfrentar lo desconocido en su esfuerzo por liberar a Lukins de las garras del mal. La historia de George Lukins, sus múltiples posesiones y el exorcismo en la iglesia de Bristol se convierten en un cautivador episodio que despierta la curiosidad sobre los límites entre lo divino y lo demoníaco. Posesiones de Aix-en-Provence. En el siglo XVII, en Aix-en-Provence, una pesadilla histórica se desató, marcada por la tragedia y la creencia en lo sobrenatural. Todo comenzó con la relación entre el sacerdote Louis Gaufridi y la joven Madeleine, una conexión que desencadenaría una serie de eventos aterradores y dejaría una huella imborrable en la historia. Louis Gaufridi, nacido en 1572, había dedicado su vida a la iglesia,
sirviendo primero como monje y luego como sacerdote en la Provenza. Sin embargo, su camino espiritual se desvió cuando entabló una relación más allá de lo permitido con Madeleine, la menor de las hijas de una familia de feligreses. La joven, ya afectada por problemas mentales, se convirtió en el epicentro de una tragedia que involucraría acusaciones de posesión demoníaca y brujería. La situación tomó un giro más oscuro cuando la superiora de las Ursulinas en Marsella, al enterarse de la relación, decidió intervenir llevando a Madeleine al convento para mantenerla bajo control. La joven fue trasladada a Aix-en-Provence, donde su condición empeoró, y en medio de su sufrimiento, acusó a Gaufridi de seducción y de ser un servidor del diablo. La Inquisición, siempre alerta en la búsqueda de herejías, inició un juicio en el que Gaufridi, bajo tortura, confesó actos que incluían la adoración al diablo. Aunque se retractó de estas confesiones, fue condenado a la hoguera en la plaza de procesos de Aix-en-Provence. Este trágico evento refleja la dureza de la justicia de la época y cómo la superstición y el miedo podían llevar a la pérdida de vidas inocentes. Tras la ejecución de Gaufridi, algunas de las religiosas que habían sufrido posesiones lograron recuperarse, pero una de ellas, conocida como la Sonrisa Captur, permaneció endemoniada. Madeleine, por su parte, fue expulsada del convento, enfrentando una serie de infortunios que incluyeron ceguera y sordera temporal, además de encarcelamientos por acusaciones de brujería. La historia de Louis Gaufridi y Madeleine, marcada por la tragedia y la injusticia, sirve como recordatorio sombrío de cómo las creencias supersticiosas y el temor pueden conducir a consecuencias devastadoras en la vida de las personas. Endemoniadas de Laudun. Urbain Grandier, un sacerdote en Laudun, se destacaba por su educación y sólida fe. Además, su atractivo le granjeó fama entre las mujeres locales. Sin embargo, al mantener relaciones íntimas con algunas de ellas, generó tensiones con figuras importantes de la comunidad. Como castigo, fue destinado al cuidado del convento de monjas ursulinas en Laudun. En el convento, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las monjas afirmaban ver apariciones sobrenaturales y algunas adoptaban comportamientos extraños. La superiora preocupada informó al sacerdote Mignon, quien, convencido de que se trataba de posesiones demoníacas, llamó a otros sacerdotes para realizar exorcismos en masa. Durante los exorcismos, las monjas mostraron comportamientos grotescos y teatrales. Urbain Grandier, al enterarse de estos sucesos, detuvo el ritual y acusó a los exorcistas de paranoia. Tomó la decisión de encarcelar a las monjas que, según él, estaban siendo manipuladas, aunque la Madre Superiora reveló que estaban poseídas por demonios llamados Astarot y Asmodeo. Grandier se negó a continuar con el ritual, desconfiando de la autenticidad de los eventos. La interrupción de los exorcismos hizo que Urbain Grandier ganara enemigos. Surgieron dos teorías. Una acusaba a Grandier de interrumpir la obra de Dios, mientras que la otra sugería una conspiración motivada por la envidia y el descontento. Ambas teorías llevaron a la condena de Grandier por brujería. Tras su ejecución en 1634, la crisis de posesiones continuó. Los acusadores de Grandier enfrentaron desgracias, incluida la muerte del franciscano Lactancia, quien encendió la hoguera. Otro exorcista murió en la locura 5 años después, al igual que el doctor Manuri, quien acusó a Grandier. Las tragedias que afectaron a aquellos involucrados alimentaron la especulación sobre la verdadera naturaleza de las posesiones en Laudun. Este oscuro episodio de la historia refleja cómo las creencias y las rivalidades pueden llevar a consecuencias trágicas y alimentar el misterio en torno a los eventos sobrenaturales. Señorita Brossier. Brossier, una joven francesa, se hizo conocida por afirmar que estaba poseída por demonios cuando tenía tan solo 22 años. Originaria de Romorantin y hija de un tejedor, su historia de supuesta posesión atrajo la atención y la curiosidad de la comunidad. Las dolencias que se le atribuían eran impactantes.
Experimentaba una falta extrema de aliento. Tenía la habilidad sorprendente de sacar la lengua de manera desmesurada y producía un sonido de rechinar de dientes. Durante sus episodios, su cuerpo se retorcía y su boca realizaba movimientos convulsivos. Su rostro se contorsionaba, sus ojos rodaban y parecía sumida en una profunda aflicción y tormento. Además, realizaba contorsiones en diferentes partes de su cuerpo, acompañadas de un extraño ruido en la zona de su vaso, bajo las costillas del lado izquierdo, lo que provocaba la contracción de su muslo izquierdo. En sus momentos más perturbadores, Brossier hablaba con una voz violenta y rugiente. Se relata que, en ciertas ocasiones, se acostaba boca arriba y de manera aparentemente inexplicable, saltaba desde el altar hasta la puerta de una gran capilla en varios levantamientos, dando la impresión de ser arrastrada o elevada por fuerzas demoníacas, según lo describían los testigos. Durante estos episodios, la joven mostraba una resistencia inusual, soportando pinchazos en sus manos y cuello, con un sangrado limitado. Sorprendentemente, podía comunicarse con la boca cerrada, expresándose a menudo en inglés y griego con aparente fluidez, lo que añadía un nivel adicional de misterio a su situación. La comunidad local quedó perpleja ante estos eventos extraordinarios, y la historia de Brossier se convirtió en un tema de conversación tanto por la naturaleza inusual de sus síntomas, como por la posible explicación de una posesión demoníaca. Estos acontecimientos dejaron una huella duradera en la memoria de aquellos que presenciaron o escucharon hablar sobre la extraña y desconcertante experiencia de Brossier. Exorcismo y posesiones. La práctica del exorcismo, vinculada al cristianismo, implica la expulsión de espíritus malignos de personas o lugares, con interpretaciones diversas. Algunos lo consideran un acto de fe para abordar lo sobrenatural, mientras otros sugieren explicaciones psicológicas o culturales. Las circunstancias para realizar exorcismos están determinadas por valores religiosos, reflejando creencias de la época. La religión no solo guía espiritualmente, sino que también influye en las jerarquías sociales y en la interpretación de fenómenos como la posesión. La influencia de líderes religiosos ha sido considerable en la conformación de normas a lo largo de la historia. La interpretación de comportamientos anómalos se entrelaza con creencias religiosas, contribuyendo a la percepción de posesión demoníaca en algunas comunidades. La posesión es a menudo diagnosticada por figuras religiosas en lugar de profesionales médicos, evidenciando la conexión entre comportamientos considerados peculiares y creencias religiosas. La posesión espiritual se entiende culturalmente y se construye como fenómeno psicológico o espiritual según las creencias de la sociedad. Existen dicotomías en cómo se perciben, ya que algunas son consideradas negativas y otras, en clases altas, no se tratan. Las posesiones desafían o mantienen los valores religiosos y sociales, convirtiéndose en herramientas para preservar las normas colectivas. La Iglesia Católica, por ejemplo, establece una relación similar al complejo chamánico con las víctimas de posesión espiritual. La creencia personal de la víctima como cristiana se integra en el proceso de curación, y el exorcismo se convierte en un tratamiento efectivo. Este complejo ofrece una explicación sobre la efectividad del exorcismo, ya que existe dentro de prácticas culturales de curación y procesos sociales conformados por normas colectivas. Elizabeth de Ranfine. Después de perder a su esposo en 1617, Elizabeth se encontró siendo cortejada por un médico. Sin embargo, al rechazar sus avances, éste le dio pociones con la esperanza de que ella se enamorara de él. Lo que siguió fueron desarrollos extraños en su salud, ya que el médico continuó administrándole diversas formas de medicamentos. Las dolencias que experimentaba eran consideradas incurables por varios médicos que la examinaron, lo que finalmente condujo a la decisión de recurrir a exorcismos, según lo sugerido por los profesionales de la salud que evaluaron su situación. Los exorcismos comenzaron en septiembre de 1619.
Durante estas ceremonias, el demonio que supuestamente la poseía respondía de manera detallada y fluida en varios idiomas, entre ellos francés, griego, latín, hebreo e italiano. Asombrosamente afirmaba conocer y recitar los pensamientos y pecados de varias personas que la examinaban. Además, describía con detalle, utilizando múltiples idiomas, los rituales y secretos de la Iglesia, dejando perplejos a los expertos en los idiomas que hablaba. Incluso hubo momentos en los que el demonio interrumpió a un exorcista, corrigiendo errores en su recitación de un rito en latín y burlándose de él. Todo señalaba hacia el médico que la había cortejado como la causa de su posesión. Curiosamente, este médico fue condenado y posteriormente quemado por sentencia judicial por practicar la magia. La conexión entre el médico y los extraños males de Elizabeth se volvía cada vez más clara a medida que los exorcismos revelaban la influencia demoníaca que había tomado posesión de su vida. La historia de Elizabeth y su lucha contra las fuerzas oscuras se convirtió en un relato fascinante y aterrador que dejó una marca imborrable en la memoria de quienes la conocieron. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.